Carlita, por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta porque una de las maravillas que me ha traído las redes sociales es conocerte y que podamos tener la oportunidad siempre de tener unas charlas tan bonitas y nutritivas. Hoy vamos a tocar un Gracias. tema que a mí me gusta muchísimo y es precisamente el feminismo desde lo femenino. Y pensé mucho en ti para este tema porque además vienes de linaje, tu mamá era feminista, tenía esta causa y tú también lo pones en tus redes sociales y es algo que te gusta compartir y tú eres una persona que yo considero que es muy femenina. Entonces hoy vamos a abrir como debate en un tema que puede ser polémico, que quizás puede herir sensibilidades, pero que la intención está siendo que podamos ver que en nuestra lucha amazónica podamos conservar esta intuición y esta energía femenina que nos habita. La primera pregunta, Carlita, sería, ¿qué es para ti el feminismo? Contándonos un poco qué ha sido el feminismo desde tu familia. Bienvenida. Gracias por la invitación, pero gracias por la oportunidad de hablar de este tema, porque es un tema que me compete, me obsesiona, me apasiona, me conmueve y del que pocas veces tengo oportunidad de hablar, así que ya de entrada, gracias. Fíjate, yo vengo de un contexto cultural, por decirlo de alguna manera, muy poco conservador, ¿ok? Mi mamá era feminista, mi papá yo también lo considero un hombre feminista, mi mamá era 10 años mayor que mi papá, mi mamá era italiana, mi papá venezolano, o sea, había mucha apertura en un sentido como humanista de la vida, ambos profesores universitarios que se movían como en ecosistemas donde había mucho intercambio de ideas, debate de ideas. Y para mí el feminismo nunca ha sido un tema de que las mujeres quieran ser mejores que los hombres o esas tonterías un poco que son como los estereotipos frente a los cuales causas como estas tienen que luchar porque son las opiniones que se instauran en la masa, ¿no? Para mí el feminismo siempre ha sido obviamente receptivo frente a lo femenino e inclusivo frente a lo masculino, porque eso era lo que mi mamá siempre decía, que no se trataba de aniquilar o acabar con los hombres, todo lo contrario, se trataba de crear discusiones públicas dentro de las cuales se discutiera todo lo que no nos permite vivir en igualdad de condiciones y reconocer que esa igualdad, esa desigualdad de condiciones afecta a ambos géneros, que no es un problema de las mujeres. Entonces, para mí el feminismo es obvio que no tiene por qué estar peleado con la feminidad. Sin embargo, dicho esto, también sé que el feminismo de escuela, vieja escuela, ha habido varias olas del feminismo, fue para ese movimiento feminista, fue tan importante posicionarse en un lugar de público, de reivindicación de cosas que no le eran dadas, que cómo actuó, actuó desde el masculino, actuó desde la lucha. Lo que yo, desde mi experiencia personal, comprendo y abrazo es que no tiene que ser siempre así y que de hecho, en este momento histórico, es muy importante mostrar lo muy diversificada que se puede vivir la experiencia personal del ejercicio feminista. Y yo siento que yo quiero que mi vida sea un ejemplo, no un discurso de eso. Amor, cuéntame quién fue tu mamá brevemente para los que nos escuchen que no la conozcan. Mi mamá fue Tecla Tofano, fue una artista y una profesora, fue profesora de expresión en la Facultad de Arquitectura por más de 30 años, se jubiló, o sea que parte de su experiencia tiene que ver con la experiencia docente, didáctica a nivel universitario y enseñaba artes, enseñaba uso del color, comunicación visual, temas relacionados con el arte. Sin embargo, mi mamá fue una inmigrante que llegó a Venezuela porque se enamoró en un congreso comunista en Roma de un venezolano economista que se llama Armando Córdoba, que fue su primer esposo. Y fue una mujer muy, muy valiente que hizo muchas cosas, que amó mucho a Venezuela, mucho, porque Venezuela le abrió una cantidad de oportunidades que ella, estoy segura, y ella creo que también lo sabía, nunca hubiera tenido si hubiera seguido viviendo en Roma.
oportunidades de todo tipo, pero además se convirtió en una artista plástica muy relevante y su obra, sobre todo el final de su carrera, tuvo una carga conceptual muy, muy fuerte y un mensaje feminista muy potente también. De hecho, ahorita su trabajo plástico está siendo reivindicado a nivel mundial de una forma impresionante y me hace pensar que la gente cuando se muere sigue trabajando, porque ella en algún lado está logrando esto, porque yo no lo he hecho o sea, no somos nosotros sus hijos los que lo hemos estado haciendo, es ella solita desde algún lugar del mundo espiritual que está moviendo los hilos. Y sobre todo, mi mamá fue militante de izquierda y del feminismo, entonces realmente logró con su propio ejercicio de vida lograr causas que se reivindicaran cosas importantes en las leyes. Por ejemplo, en Venezuela está un momento histórico que no sé definir exactamente, pero como en todos los países, en un caso de una violación, por ejemplo, podía ser usado en defensa del victimario el cómo estuviera vestida la víctima. Mi mamá participó en campañas que lograron eh, reformas en ese tipo de leyes, por ejemplo, ¿no? Entonces fue un trabajo de verdad, no de pantalla, sino un trabajo de fondo social importante el que hizo y yo agradezco inmensamente haber respirado, vivido en mi casa cotidianamente su verdad, porque creo que era una mujer muy comprometida con sus valores y con sus causas y había demasiada coherencia en ella. Y eso es algo que yo siento que mucha integridad y mucha coherencia. Y eso es un valor que agradezco inmensamente. Dentro de los arquetipos femeninos hay uno que nos pulsa y creo que nos está pulsando colectivamente y es el de las Amazonas, que es justo el nodo norte en Aries, y nos habla de usar nuestra ira como un lenguaje sagrado para restablecer un orden que para nosotros es importante, ¿no? Y como la palabra lo dice, es sagrado. ¿Qué sientes tú que pudiera ser la clave para que en esta lucha de fuerza amazónica, de poder restablecer un orden que sentimos que es importante, no caigamos en lo masculino, sino que abracemos nuestro femenino? Eso es difícil porque en la vida hay espacio para todo. Lo femenino necesita su espacio y por eso estamos todas en esta lucha reivindicativa justamente de lo femenino. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Marte en nuestra carta astral natal? Que hay espacio para todo y así como Venus tiene un montón de deseos, si Marte a veces no pone límites, va a ser difícil que los logremos. Va a ser difícil que nos autoafirmemos, va a ser difícil que logremos conquistas, ¿no? Importantes. Y si bien la fuerza debería ser siempre un recurso frente a la emergencia y no simplemente un modus operandi gratuito, la fuerza tiene un lugar y la rabia también. Entonces yo siento que es un tema muy, muy, muy delicado, hasta dónde, cuándo, cómo, y que cada situación merece una discusión única, particular. Pero yo sí pienso, como buena amazona por ser de la dinastía de las Amazonas, por ser Venus en Aries, yo sí creo que después de haber tenido toda una vida temas con la represión de la ira, yo a nivel íntimo, personal, he lidiado con ese conflicto. Creo que la ira es una de las emociones, desde el punto de vista de lo femenino, más desprestigiadas y mal comprendidas y a la que se le ha dado menos espacio saludable. Y sí pienso que reivindicar con sabiduría, con gracia, con maestría, la importancia de la rabia, abrazar la rabia cuando aparece, es como súper necesario, sobre todo en la educación de nuestras hijas y en la educación del colectivo,
se tiene que acabar ese estigma de la mujer como esta fiera histérica, irracional y emocional que es desmerecida socialmente porque está en contacto con su mundo emocional. Cuando lo que hace a la mujer un faro de luz sagrado es justamente esa capacidad de vivirlo todo desde la experiencia íntima y uterina, ¿no? Tuya, la experiencia de la vida vivida desde el cuerpo y a través del cuerpo, usando el cuerpo como vehículo. Entonces, siento que sí, que todo este discurso público en este momento de reivindicación de la rabia es necesario empezar a mirar la rabia desde otro lugar y es necesario aprender a usarla con sabiduría. Mm. ¿Dónde empieza y dónde termina ese decálogo de uso? Eso lo iremos decidiendo. Para eso estamos en esta conversación pública que es más justa que necesaria y tan justa como necesaria. Pero, pero hacer decálogos de uso no tiene ningún sentido. Sin embargo, sí tiene sentido empezar a desmistificar lo que se supone que es una emoción condenada, porque creo que es una emoción a la que las mujeres también tenemos derecho. Sí, súper. Además que es la que nos ayuda a defendernos, a poner los límites, a luchar por nuestras causas del corazón, siempre y cuando sepamos que también en esa lucha que nuestro masculino nos ayuda, pues también hay un femenino que es el que le da dirección intencionada e inteligente al movimiento, ¿no? Como para no quemarnos en el uso de la energía masculina. Mientras te escuchaba, Carlita, recordaba que entre los cuentos del arquetipo de las Amazonas está justamente cómo terminaron. Y creo que eso también es un dolor colectivo cuando contactamos con este arquetipo femenino. Y es que ellas fueron las últimas que estuvieron en lucha por lo que fue el culto de la Gran Madre, ¿no? En Creta fueron las últimas que fueron asediadas. Y parte de cómo terminaron es que el mismo patriarcado las tomó para que les dieran lecciones a sus guerreros, ¿no? Para que todas esas artes que ellos sabían de la guerra se las dieran a estos que luego iban a acabar con todo lo que era femenino, con todo lo que era su lucha sagrada, con todo lo que era el culto. Y las que no fueron guiadas a que enseñaran esto, entonces terminaron humilladas, siendo las que cuidaban a los hijos de. Entonces, en nosotras también hay un dolor ahí colectivo de cuando yo uso mi ira, cuando yo creo en mi lucha del corazón, pues también puedo terminar humillada, también puedo terminar con toda esta sabiduría poniéndola al servicio de algo que hace daño. Y entonces quizás ahí también es ese fuego que, no, que cuando se exacerba nos sentimos como, wow, estamos tocando arenas peligrosas. Y es aquí cuando nosotras tenemos que empezar a reescribir y que estamos en esta oportunidad, ¿no? A reescribir el mito colectivo de cómo nos vivimos en nuestra ira, que también es sagrada, y en nuestro arquetipo de las Amazonas. Sí, sí, bellísimo bellísimo y además siempre deberíamos ir a beber de la fuente, de los mitos, porque es lo que mejor nos permite explicarnos y entender por qué todavía una mujer en la calle, cuando un hombre la agrede, se paraliza. En vez de responder, en vez de hacer algo, se paraliza. Hay algo ancestral, atávico, que hace que tengas miedo. Inmediatamente que tengas miedo. Cuando sabes que además tienes todas las de ganar, estás en un lugar público, es tu derecho y nos paralizamos. Entonces, en esos momentos hay que hacer contacto con esos mitos y decir, así sea pasarle la pelota al otro y preguntarle cualquier absurdo, pero tú estás poniendo tu atención violenta en mí y yo, ¿por qué me tengo que quedar con esto? Y creo que esos son los momentos en los cuales recordar este tipo de mitos, bellamente ejemplificado por ti en este momento, es importante, es necesario. Mm. Carlita, ¿cómo has vivido tú el feminismo, que ya sabemos que naciste dentro de esta corriente, y cómo sientes que ha cambiado tu percepción del feminismo a raíz de la madurez?
Fíjate, una de mis experiencias más bonitas con el feminismo de niña era que yo tenía unos cuentos infantiles de una editorial que se llamaba Rosa Caramelo. De hecho, todo mi tema con Metralla Rosa y que fue mi primera columna en Urbe, que luego fue, ahora es mi podcast, tiene que ver, el rosa tiene que ver con esos cuentos, ¿no? Em, eh, perdón. Rosa Caramelo era uno de los cuentos, era mi cuento favorito. La editorial se llamaba A Favor de las Niñas. Era una editorial italiana que traducía al español. Y recuerdo clarito, porque yo amaba los libros, que el dibujito, el símbolo, claro, yo no me enteraba, pero eso era lo que leía. Yo no me enteraba de que era feminista, no le ponía catalogaciones a eso, pero el símbolo era una niñita desnudita, como un dibujito, con un puño levantado y era como el símbolo del puño, o sea, como el símbolo así, ¿no? De la lucha social. Y era una niñita sin ropita. Y a mí me encantaban esos libros. Uno de ellos, el que más me gustaba, se llamaba Rosa Caramelo. Mi primera experiencia, aunque parezca mentira, mi madre no era nada didáctica. A mí una de las cosas que más me gustaba de mi mamá era que tú aprendías con ella lo que le importaba, lo que no le importaba, lo que le parecía importante o no, porque la veías ser, pero no era de las madres que se sentaba contigo a echarte cuentos didácticos de la vida, porque no lo era. Entonces, yo, por ejemplo, tenía Barbies, así como tenía esos libros, ¿entiendes? O sea, nunca hubo como un filtro de estos así súper, como cuando la gente es como muy apegada Radical, a radical. una versión maniquea de las cosas, ¿no? Radical o incluso muy ortodoxa de las cosas. Mi mamá era una tipa que yo tenía un montón de Barbies y tenía también esos libros. O sea, así fue mi experiencia con el feminismo, muy orgánica, muy real. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi mamá defendiendo en la calle a alguien. Recuerdo una vez un muchacho que parece que se había robado algo y a mi mamá le pareció exagerada la manera en que lo estaban acribillando públicamente porque era un muchacho como de 12, 13 años y ella salió a defenderlo y recuerdo cómo la humillaban y le decían italiana de mierda, cállate, ¿qué vas a saber tú? ¿Sabes? Y ella, eran 20 contra ella y no la detenía nadie. Ese tipo de cosas es las que yo considero que fueron mis grandes enseñanzas de lo que es ser una mujer que se para sobre sí misma y sale al mundo, ¿no? A decir su verdad y a ayudar a los demás también en cultivar y construir la de ellos. Entonces siento que esa es básicamente mi experiencia. No es una experiencia de libros, no es una experiencia súper erudita, no es que yo me haya leído todos los libros del feminismo que existen, porque no es cierto, no lo he hecho, pero lo respiré, lo viví desde la visión, el comentario de todos los días, el ver la televisión y el juicio de valor que haces a favor o en contra de una cosa o de otra. Y por eso creo que tengo la luna en Géminis, ¿no? Porque es como que yo me di cuenta que en mi entorno un gran alimento era la percepción intelectual de la realidad. Esa fue mi manera como de, por un lado muy orgánica, pero por el otro, con muy buenos maestros, de incorporar esta verdad, esta necesidad de verdad en mi vida, ¿no? Que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la armonía, porque en definitiva la equidad siempre es en función de la armonía y en función de la ruptura de desbalances. Y eso lo viví de esa manera. Con el tiempo yo lo que he entendido, Catherine, es que, fíjate, yo quiero hacer algo que mi mamá nunca pudo hacer, que es vivir el feminismo que no tiene que ver con el discurso social o político, sino que el que tiene que ver con la reivindicación de los tempos femeninos, de los ciclos y las formas ancestralmente femeninas. ¿A qué me refiero con eso? Que en vez de estar en pie de lucha,
para dar la batalla esté en la confianza, en la tranquilidad de que soy una flor que va a magnetizar todo lo que quiere, en la paz y serenidad interior que da saber que yo no tengo por qué correr detrás de los ritmos de una productividad inventada por un sistema social maniqueo que yo puedo tener los míos. Y ahí es donde entra el tarot, por ejemplo. Mi historia con el modelaje de arte es parte de mis reivindicaciones feministas. Yo siendo ya una madre de hijos adolescentes en un país extranjero que necesitaba trabajo, que necesitaba incorporarme a una sociedad que no tenía del todo las herramientas del idioma tan asentadas como para ser competitiva en el periodismo, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a trabajar con mi propio cuerpo como un vehículo de expresión a través de algo que toda la vida me encantó, que es el arte, y cuando al final me doy cuenta, estaba ejerciendo una lucha feminista sin darme cuenta, porque claro, estaba dándole crédito a una forma de oficio y de trabajo sumamente válida, pero muy desacreditada por cualquiera que venga de un ecosistema como el que yo vengo. Eh, un mundo machista, latinoamericano, con una serie de prejuicios. Entonces, claro, yo lo que me he dado cuenta es que a lo largo de mi vida, yo he escogido estar en situaciones que no les escojo porque conscientemente crea que voy a llevar una bandera feminista a ningún lado, pero que en el fondo siempre revelan, siempre reflejan alguna verdad muy profunda en relación a esa lucha. Por ejemplo, el tarot. El tarot y todo el tema de reivindicar a la bruja, a la hechicera, a la maga, a la sacerdotisa interior. ¿De dónde viene eso? Viene de que la inteligencia, que yo pongo mi inteligencia al servicio de lo racional, no de lo racionalista, porque lo racionalista es un tema de lo masculino. Lo racional, la mente sintiente, es la mente femenina. Entonces, yo acreditando en mi día a día, a través de mi trabajo, en mi experiencia cotidiana, este tipo de cosas que han sido históricamente desprestigiadas por la autoridad racionalista masculina, es una forma de lucha social muy potente porque además, como me gusta a mí hacer las cosas, no es frontal necesariamente, solo cuando lo hablas de este modo, pero al mismo tiempo es muy contundentemente hacen una oposición fuerte a todo lo que se supone que es correcto, serio, válido, eh, prestigioso, importante. Y esa reivindicación es además seductora. Entonces es como que juego con mis armas, juego con las tuyas, pero sobre todo muestro que hay otras formas de llegar a, lo que a las conclusiones a las que llegamos, que hay caminos paralelos, que se puede viajar en espiral ascendente, que no es necesario justificarlo todo con la razón, porque la razón también es tramposa, que la intuición es mucho menos arribista y falsa que la razón. Entonces, todo eso ha sido como mi camino de la adultez, ¿no? De la mujer adulta que se encuentra a sí misma como jugando al infante terrible, a la niña traviesa, pero que en el fondo hay mucha inteligencia en esas movidas, porque las luchas ya no pueden ser, ya no deben ser, ya no tienen necesariamente que ser, no todas por lo menos, ¿no? Todo el tiempo en el sector de lo dialéctico. Que lo dialéctico se vuelva parte de tu vida cotidiana es lo que a mí me interesa. Y al final, sin querer queriendo, terminas haciendo, consolidando en la realidad verdades que nadie aceptaba hace 6 meses, 12 meses, 3 años. ¿Entiendes? Entonces es como me encanta porque es como me valgo
de todo lo que me hace sentirme orgullosa de ser una mujer y al mismo tiempo valido todo lo que tú desprestigias del mundo femenino. Y ahí se vuelve un discurso tan confuso que nadie puede resistirse. Al final la gente se entrega y eso es mucho más efectivo y mucho más, como desde mi punto de vista, más válido que cualquier militancia de pronto que mantenga el discurso en el terreno de lo que ya conocemos. Ya. Yo lo siento como un valor de vida, y por eso es que se te es tan natural ponerlo en todo lo que haces, ¿no? Porque para ti esto de la equidad de género es ya un valor de vida porque lo vienes trayendo de crianza. Entonces, en donde tú vayas, vas a llevar ese valor, ¿no? Porque es parte de ti. Y ahora, Carlita, para finalizar, me gustaría que nos dejaras aquí una reflexión o alguna recomendación para aquellas personas que en esta lucha de equidad y de lo feminista estén o rechazando o exacerbando su masculino, para que justamente este año, que fue el matrimonio sagrado de Marte y Venus, puedan tomar ambas energías en su día a día y puedan llevar esta lucha desde ese lugar. Mira, yo no sé si yo tenga muchas recomendaciones, pero sí creo que es muy, muy, muy importante estar en constante, yo no diría evaluación, porque la evaluación nos pone inmediatamente muy en lo mental, ¿no? Pero vivir todos los días muy en presencia es súper, súper reivindicativo, tanto de lo masculino como de lo femenino. Porque a lo que nos pasa, o sea, yo siento que el verdadero consejo que podría darle a la gente es la atención. Es uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos y lo estamos entregando. Somos una sociedad de especímenes robóticos con déficit de atención, todos. Y la atención es lo que nos hace justamente convertirnos en magos de nuestras vidas, porque a lo que donde ponemos atención suficiente, hay amor suficiente sembrado también. Donde no hay atención, no hay amor. ¿Cómo tú te sientes amada por alguien? ¿Cómo sientes que estás amando algo? ¿Cuánto lo atiendes? ¿Cuánta atención pones en ello? Entonces, cuando vemos que estamos andando como en automático y que no somos capaces de poner nuestra atención en nada por más de 5 minutos, yo creo que es momento de detenerse y replantearte todo, cómo estás abriéndote a la realidad y cómo estás gestionando la realidad al mismo tiempo, porque es como la clave. La atención te dice cuánto tiempo eres capaz de poner atención en algo, te dice qué estás amando, femenino, y cuánto estás poniendo de ti en la construcción de eso que amas. Entonces, masculino. Yo creo que es una cosa tontísima que todos los días te puede permitir ir midiendo cómo vas con esa maga interna que necesita saber que nada a lo que no le pongas atención va ni a pasar por ti ni a ser creado desde ti. Entonces yo creo que, así como lo digo, tengo el mismo problema que todo el mundo, ¿ok? Pero, o sea, que no vayan a creer que yo eso lo resolví. No, pero sí es un asunto de mí que atiendo, porque creo que nos puede hablar de las dos cosas simultáneamente todo el tiempo. ¿Qué estoy amando y cómo lo estoy amando? ¿Qué estoy amando Venus? ¿Cómo lo estoy amando Marte? Y ahí hay constantemente una posibilidad para nosotros, desde el cotidiano más inmediato, de ver en cuánta salud estamos viviendo nuestras polaridades masculina y femenina. Humildemente, creo que es el mejor consejo que podría darles, porque además es lo que estoy trabajando en este momento. No, o sea, dejarse robar el poder de la atención
es acabar con el mago interno, acabar con el hacedor de realidades interior. Nos convertimos en zombies, robots, que solo sabemos consumir lo que otros crean Y reacciona. y reaccionar. Qué bello, Carla, me encanta. Es un ejercicio que yo también voy a hacer. Fíjate que antes de pasar al final de la entrevista, yo también quiero dejar como un comentario personal con esto que dices. Y es que yo me viví mucho tiempo en el arquetipo de Atenea y fui muy masculina, muy, muy masculina. Y en este despertar femenino me polaricé hacia lo femenino, ¿no? Y entonces justo mi trabajo de este año está haciendo, de hecho tengo un altar masculino y uno femenino, porque el masculino no lo tenía en mi altar y me di cuenta de que él también necesitaba su espacio. Está haciendo reconocer estos dos pulsos dentro de mí, que ya vi la sombra y la luz de los dos exacerbados en la polaridad y tratar de llegar a ese punto medio en el que los dos dancen y se amen. Y como lo dices tú, ¿no? ¿Dónde está el amor y cómo estoy practicando ese amor o dándole atención a ese amor? Carlito, ahora sí, para terminar, cuéntanos quién eres y cuál es el regalo que le tienes a esta hermosa comunidad. Bueno, yo soy, como dice, hay un reel que creo que, si me voy a acordar bien de lo que puse, era algo así como periodista de profesión y taróloga y astróloga de vocación, modelo de arte de oficio, porque creo que me gusta incorporar el tema del cuerpo, o sea, que no quede por fuera y no desacreditarlo, porque es un aspecto de mi educación como trabajadora que valoro muchísimo, me cambió completamente la vida, me permitió entrar en contacto con la meditación real, esa que te cambia el orden de las cosas. Entonces hoy en día eso soy una comunicadora, una apasionada de la comunicación, incapaz de no compartir lo que la apasiona, y lo que me apasiona en este momento es justamente la astrología, el tarot y todo lo que tiene que ver con reivindicar el sacerdocio interno. Eh, Me valgo de la comunicación para compartirlo, pero eso es básicamente lo que me siento en este momento, una bruja de copas. Y el regalo que tengo para toda tu comunidad es que yo hago una lectura que he ido modificando con el tiempo y cada vez le agrego más cositas, que se llama La lectura de la diosa, y es una conversación con Venus a través del tarot y a través de la astrología. Lo que vemos con esa sesión es, a través de la astrología, cuáles han sido los movimientos claves que ha recibido tu Venus a lo largo de tu evolución, que te pueden hacer comprender un poco qué te trae cada planeta cuando la toca, y ahí entender también qué puede esperarte en el futuro de los próximos movimientos. Y además, esta lectura incluye 8 preguntas que se le hacen al tarot, que ya la ponen más en el momento presente y que te permite abrir un diálogo maravilloso, mágico, con tu propia diosa interior, con el arquetipo de tu diosa alquímica. Me hace mucha ilusión compartir esto con tu comunidad y espero nada. Me encantaría poder verlas a todas, pero va a tener que ser la que por predestinación, a la que por predestinación le toque. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienes que comentar este video en YouTube poniendo la palabra quiero, diosa, lo que te haya resonado. Con el comentario empiezas a participar y el día 28 de julio voy a estar dando los resultados y Carlita también se va a comunicar directamente con el ganador, la Así ganadora será. en este caso. Entonces, aprovechen esta súper lectura porque está maravillosa en estos tiempos en donde pulsa tanto la energía femenina desde un lugar en donde no se rechace lo masculino. A mí me parece encantadora esta lectura y súper profunda también. Es larga, es compleja, pero a mí me trae muchísimas satisfacciones. Creo que es mágica también. Muchas gracias, Carlita. Tú sabes que esta comunidad también siempre está abierta para ti y gracias por compartir tu magia, tus palabras, tu corazón, tu entrega, todo. Estoy demasiado orgullosa que estés aquí en mi canal. Gracias a ti por ser ejemplo y medicina. Te quiero.